Queridos amigos, ¿cómo están? José Yecas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día 12, miércoles 12 de junio 2024, damos formal inicio a nuestra sesión número 113 de lectura y estudio de la quinta revelación, basándonos en la última revisión, traducción del libro de Urantia, versión 2021. Bien, como siempre empezamos con una pequeña oración. Vamos a ponernos en manos del Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y con muchos deseos, muchas ansias de asimilar y comprender a fondo tus verdades reveladas, con la única intención de mejorar como personas, de elevar nuestra conciencia espiritual, de acercarnos más a ti y también para transmitirla, comunicarla, difundirla a nuestros hermanos. Eh, Te pedimos en nombre de Jesús por las personas que sufren problemas de salud, que sufren persecuciones, que sufren guerras, que sufren problemas económicos, etcétera, eh, para que encuentren alivio y solución a sus problemas. Todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a compartir el libro en el documento 62. El documento 62 empieza en la página 703 del libro original. Muy bien. Bien. Creo que ya se ve, ¿verdad? ¿Podrás agrandarlo un poquito? A ver, voy a hacer el intento. ¿Qué tal ahí? No sé. ¿Un poquito más? A ver, ¿Se puede leer? Está muy bien, está muy bien. ¿está bien ahí? Para mí está muy bien, no sé Está ustedes, bien. no sé los demás hermanos. Tengo miedo de subirlo un poco más. A No, ver, ahí está ¿qué bien. tal? Bueno, yo digo. Así está perfecto. Ya, Ya, Gracias, ya, gracias, aumenté gracias. un poquitito más. está mejor. Ok. Anita, entonces, Gracias. Ya. Documento 62. Las razas de los albores del primer hombre. Hace cerca de 1 millón de años hicieron su aparición los ancestros directos del género humano mediante 3 mutaciones sucesivas y repentinas a partir de la estirpe inicial del tipo lémur de mamíferos placentarios. Los factores dominantes de esos primeros lémures procedían del plasma de vida en evolución del grupo oeste o americano posterior. Pero antes de establecer la línea directa de la ascendencia humana, esta cepa fue reforzada por aportaciones de la implantación central de vida que había evolucionado en África. El grupo oriental de vida contribuyó poco o nada a la formación efectiva de la especie humana. muy bien. Ok, vamos a sacarle el jugo a esta introducción, ¿no? Recordemos que en el documento 58 leímos que se hicieron 3 implantaciones de vida en el planeta, ¿no? De eso hace 550 millones de años. Y esas 3 implantaciones fueron la central o euroasiático-africana, la oriental o austral-asiática y la occidental o Groenlandia americana. ¿Ok? Nos dicen que eh, todo empieza con unas especies de lémures que habían migrado desde América, que eran originarios de América, y se establecieron en una zona de la India, cerca de lo que sería ahora la, entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia, ¿verdad? Entonces, ahí estas animalillos que habían venido de América y se habían establecido, se cruzan, parece, con otros lémures que habían desarrollado en esa zona.
Por eso dice que antes de establecer la línea directa a la ascendencia humana, esta cepa fue reforzada por aportaciones de la implantación central de vida. O sea, estos lémures que vinieron de América provenían de la implantación eh, occidental, Groenlandia americana. Y eh, al pasarse por el estrecho de Bering hacia el Asia, establecerse en la India, cerca de la Mesopotamia, ¿no? Se cruzan o se mezclan con los lémures de esa zona que provenían de la implantación central o euroasiático-africana, como dice acá. Más bien de la tercera implantación de la oriental, dice, prácticamente no tomaron nada, no contribuyó para nada para la formación de la especie humana. Entonces, este es el primer paso en, en esto que el documento llama las razas de los albores. En, en esta traducción del libro de Urantia se ha traducido de esta forma. Yo quiero, no sé si podría ser una pérdida de tiempo, pero analizar un poquito el verdadero título de este documento. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para mostrarles algo. Voy a compartir otro papelito que tengo acá. Vamos a ver, si a ustedes les hubiera tocado traducir el libro de Urantia, ¿cuál habría sido la mejor traducción, ¿no? Acá tienen ustedes que en inglés, no sé si lo ven, dice The Down Races of Early Man, ¿no? Si lo traducimos literalmente, sería las razas de la madrugada del hombre temprano, ¿cierto? No tiene sentido. Tenemos que interpretarlo como idioma, ¿no? Como, digamos, en buen castellano, en buen romance, como decían antes, ¿no? Entonces, en la edición, la primera traducción que se hizo, que es la del 93, que ha sido corregida y ahora le dicen la edición 93, versión 2.6, lo ponen así, las razas protohumanas del hombre primitivo. ¿No? Por ejemplo, así lo están estudiando en muchos grupos, comenzando por nuestros queridos amigos de X, ¿no? En la del 2009, la traducción Europa dice las razas de los albores del hombre primitivo. En esta dice las razas de los albores del primer hombre. ¿Mm? Y aquí les he puesto la traducción de Ángel Francisco Sánchez Escobar, que le pone las razas precursoras del hombre primitivo. ¿Cuál escogerían ustedes? También podríamos proponer las razas precursoras del primer hombre o de la primera pareja humana, o los antecesores del primer ser humano. ¿Sí? Es un buen ejercicio para ver cómo podríamos traducir esto, ¿no? Ahora, si queremos ser fiel o lo más cercano posible a los términos que han usado en la revelación, tendríamos que decir algo parecido a razas precursoras del hombre primitivo, ¿no? Early man, eh, yo lo entiendo mejor como hombre primitivo, no como primer hombre, ¿no? Bueno, en fin, así está, ¿no? Y haciendo un resumen, vamos a ver este resumen varias veces, ¿no? Nos hablan que han habido 3 mutaciones repentinas, sucesivas, que parten de los lémures, ¿no? Cuya herencia dominante procedía de la implantación oeste u occidental, Groenlandia americana, como les decía. Y estos lémures migraron al Asia por el estrecho de Bering y se establecieron en la India. Ahora nos dicen que su raza fue reforzada por los aportes de la implantación central de vida. O sea que hubo un cruce de lémures occidentales con lémures que habían tenido un origen central, de la implantación central de vida. Bien, entonces, volvemos al documento. Vamos a dejar de compartir esto. Una inquietud, Pepe, o sea, para situarme acá en mi mente humana, no se había
dividido o expandido tanto el planeta como está ahora actualmente. Porque vos acabás de decir que por el estrecho de Bering, Canadá, Alaska, perdón, Alaska, Asia, se conectaban y ahí vinieron hacia acá. Yo me hice ese Acá para allá. movimiento. Claro, ahí está, ahí Ujú, está. ujú. O sea, no se había dividido la Tierra todavía como está actualmente. Sí, Perdón que te pregunte. se habían separado los continentes, pero había Sí, puentes que unían los continentes. Por el norte, América del ajá, Norte se conectaba con Asia a sí, través del señor. estrecho de Bering, ¿no? Que está por Alaska, ¿no? Y Sí, por el Atlántico también se conectaba con Europa a través de un puente que unía Groenlandia con Islandia. está bien. Y por el sur, América del Sur se conectaba con la Antártida y con África, ¿no? Entonces todavía habían conexiones entre los continentes. Gracias, gracias, Pero gracias. cuando estudiamos, al menos cuando yo estudié lo de la parte del estrecho de Bering, ellos podían atravesar cuando se ponía en invierno, o sea, el hielo, ¿no? Ujú. Entonces por ahí es que podían atravesar. O hablas de un puente como los puentes de ahora. El agua, mejor dicho, había tierra ahí, seguramente con hielo, ¿no? Porque es una zona bastante cercana al Polo Norte, ¿no? Y se podía cruzar, y los animales cruzaban, todavía no habían seres humanos. Cuando han habido seres humanos, seguramente ya había mar, pero eso se congelaba y se podía pasar, ¿no? Claro. A eso seguramente te refieres, ¿no? Mm. Ahora, yo les había traído eh, lo que es la versión oficial, lo que se conoce actualmente, lo que la antropología, la paleontología, ¿no? Establece como cierto sobre el origen del ser humano. Les voy a compartir otro papelito que les he traído. Ok, Ah, resumen. sí, primero vamos a ver qué dice la ciencia y eso lo vamos a ir comparando con lo que dice el libro de Urantia. ¿No les parece interesante hacerlo así? A ver, vamos a quitar acá. Bien. Entonces, las razas precursoras del hombre primitivo, de acuerdo a la ciencia oficial actual, las ciencias que estudian el origen del ser humano son la antropología, la arqueología, la paleontología y también la biología o la paleobiología, también le dicen, ¿no? Bien, entonces los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus. No sé si les suena ese nombrecito. Bueno. De los que se han conservado, dice, esqueletos muy completos, como el caso de la famosa Lucy. Bueno, esta es la calavera de Lucy. Ustedes la ven y es bastante simiesca, ¿no? Bien. El primer Australopithecus que se encontró fue el Australopithecus afarensis en Etiopía, con una antigüedad estimada de 3,5 a 3,2 millones de años. Su capacidad craneal era de 450 centímetros cúbicos. Les recuerdo que la capacidad craneal que tiene un ser humano es de aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos. O sea que este no era, distaba mucho de ser un ser humano, era un mono. ¿Ok? El Australopithecus africanos, que se encontró después y que se vio que de acuerdo a la pelvis podía tener una marcha bípeda, quizás no era la más frecuente, pero podía pararse en dos piernas perfectamente, ¿no? Pesaba aproximadamente 41 kilos, ¿no? Eh, los machos y 30 kilos las hembras, con una estatura de 1,50, tenía una capacidad craneal de 480 a 520 centímetros cúbicos, muy por debajo todavía de la eh, especie humana. Ahí tienen un eh, cráneo del Australopithecus africanos. Bien. Eh, la ciencia considera como pertenecientes al género Homo, Homo significa hombre o humano, a los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra. Y se ha sugerido que el Australopithecus gari fue capaz de fabricar herramientas hace 2,5 millones de años.
¿Mm? Pero esto se ha puesto en duda porque nunca se han encontrado especímenes o cráneos de esta edad al lado de las herramientas, ¿no? Se han encontrado sí las herramientas, las piedras que dan la impresión de que han sido trabajadas, que han sido talladas, pero no asociados a ellas, ¿no? Bien, otros Australopithecus, como este Rudolfensis o el Homo habilis, hallados en África, ¿m? Vivieron entre los 2.5 y 1.8 millones de años atrás y tenían un volumen craneal que llegaba hasta 800 centímetros cúbicos, también bastante por debajo de la especie humana. ¿M? Después encontraron un homínido extinto que es el Homo ergaster en África, que se estima que vivió entre 1,9 y 1.4 millones de años atrás, ¿no? Y se considera el más antiguo de los ancestros del hombre moderno. Bien, sus restos se encontraron en el año 75, ¿no? En Kenia, y se piensa que vivió hace 1.75 millones de años. Su cerebro tenía un volumen de 850 centímetros cúbicos. Bien. En el año 1984 fue descubierto en Nariokotome, cerca del lago Turkana, en Kenia, el esqueleto completo de un niño de 11 años, que tenía 1,60 m de estatura y su cerebro tenía 880 centímetros cúbicos. A este esqueletito le dan una antigüedad de 1.6 millones de años. Esto se le conoce como el niño de Nariokotome. Bien, bien. Después viene los danisovianos. Son unos homínidos, ¿no? Una especie o subespecie del género Homo que ha sido identificada a través del análisis de ADN de restos óseos descubiertos en el 2010 en las cuevas de Denisova, en Siberia, que pertenecieron a una niña, ¿no? Que vivió aproximadamente hace 1.400.000 años. Bien. Bien. En esta época también se supone que coexistían los neandertales y Homo sapiens, ¿no? Dice, aunque su origen se encontraría en una migración salida de África distinta de las asociaciones con humanos modernos y neandertales. El hombre de Neandertal, que es muy conocido, ¿no? Que se llama también Homo sapiens neanderthalensis, es una especie o subespecie extinta del género Homo que apareció en el Pleistoceno medio, hace 550 a 350.000 años atrás. Habitó en Europa, en el Oriente Próximo, en Asia, ¿no? Hasta hace unos 40.000 años y después ya no se encontraron más restos de estas características. Bien, los neandertales poseían una pelvis ancha, extremidades cortas y robustas, su tórax en forma de barril, arcos supraorbitales resaltados, ¿no? Y tenía una capacidad craneal de 1.550 centímetros cúbicos, incluso un poquito mayor que la del hombre promedio moderno. Miren ustedes, qué interesante. Pero la antigüedad es de 350.000 a 550.000 años. O sea que ya estamos en menos de 1 millón de años. El primer fósil denominado Neandertal 1 fue descubierto en el valle de Neander, en lo que es actualmente Alemania, a mediados del siglo XIX, y se estima que vivió hace unos 230.000 años en Europa. O sea, estos ya son humanos, son seres humanos con capacidad cerebral normal, digamos, ¿no? Después han encontrado fósiles del hombre de Florisbat, un cráneo de Homo sapiens, descubierto en 1932 en Sudáfrica, Florisbat. Le calculan 259.000 años, más o menos 35 años. Tenía una capacidad cerebral de 1.280 a 1.450, muy parecida a la del hombre actual. Y finalmente tenemos el hombre de Cromañón. Se les denomina cromañones a los primeros seres humanos modernos. También le decían el hombre del hacha o el Homo sapiens, que se asentaron en Europa. Eran más altos, pero menos musculosos, menos voluminosos que los neandertales, ¿no?
Bien. Y estos cromañones vivieron hace 35.000 a 40.000 años. Y sus fósiles se han encontrado en las cuevas de Europa junto a las pinturas rupestres. Aquí hay una pintura rupestre de la cueva de Altamira. Entonces ya estamos hablando de estos seres humanos. En resumen, ¿qué podemos decir que nos dice la ciencia, la antropología sobre el origen del ser humano, ¿no? Que los primeros homínidos, considerados así porque eran bípedos, eran más inteligentes, podrían haber fabricado herramientas, los australopithecus, ¿no? Que se encontraron en Etiopía, datan de 2.9 a 2.6 millones de años, tenían una estatura de 1,50, pero su capacidad cerebral no pasaba de 550 centímetros cúbicos. Entonces podríamos considerar que estos eran animales, eran unos monos un poco más inteligentes, ¿verdad? Después vienen los australopithecus más modernos, de 1.8 millones de años, cuyo cerebro llegaba a 830. ¿Mm? Después vienen los neandertales, que ya son de los últimos 300.000 años. ¿Mm? Bien. Y todos los que vienen, los que han encontrado posteriormente, ¿no? Estos danisovianos y el hombre de Florisbat, y finalmente el cromañón, que le dan una antigüedad de 315.000 años y considerado como el primer Homo sapiens o ser humano primitivo. Miren, 315.000 años nomás, ¿ah? Y se le ha encontrado en diferentes regiones de Europa al lado de sus herramientas y utensilios de piedra y hueso que, que fabricaban, ¿no? Así como las pinturas rupestres. O sea, era un ser humano ya con capacidades para hacer herramientas, utensilios y también arte, ¿verdad? Por lo tanto, ningún fósil o hueso humano de más de 1 millón de años de antigüedad encontrado tiene el cerebro del Homo sapiens, es decir, de aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos. Eso es lo que he podido encontrar revisando todo esto, ¿no? Para hacerles este resumen. Bien. Ahora vamos a volver al documento. Marlene, querías preguntar algo. Adelante. Sí. ¿Hay alguna coincidencia la ciencia con lo que dice el libro de Durantia? ¿Sí coincide en algo? Indirectamente sí, aunque la ciencia considera que estos homínidos o estos especímenes del género Homo que se caracterizaban porque podían andar en dos piernas y podían hacer algunas herramientas, están considerados como prehumanos y les dan una antigüedad hasta de 3 o 4 millones de años. ¿Ok? El libro de Durantia nos dice que el ser humano como ser humano apareció de un momento a otro de una pareja de primates, ¿no? Hace exactamente 900, ahí les he hecho el cálculo, casi 1 millón de años atrás. ¿Ok? Eso es lo que vamos a leer a continuación. Entonces volvemos al documento. Lo que O sí, la sea, ciencia no ha José, encontrado ningún ser humano con capacidad de 1.500 centímetros cúbicos de cerebro que haya vivido antes de 1 millón de años. Ningún espécimen encontrado, ningún fósil o cráneo hallado con esa capacidad craneal data de más de 1 millón de años. Ninguno. Sí, Mario, querías sí, puntualizar algo. gracias. Acá también podríamos hablar del ADN milenario, por Ahora así se hace decirlo. todo con el ADN, ¿no? Ahora, Claro, con respecto a esto de los lémures, hasta hace poco no se tenía, digamos, la idea de que los lémures pudieran estar relacionados con el origen del ser humano. Pero encontré dos artículos, uno del National Geographic, les voy a decir el ejemplar, ¿no? Perdón, este ya no. Vamos a cerrar este. Acá lo tengo. En el National Geographic que han encontrado un lémur, ¿no? Un animalito. Acá está. Dice human. ¿Los humanos descendemos de los lémures? Podría ser, dice, ¿no? Una criatura pequeña perteneciente a una especie de lémures. Fue encontrado en 1983
en una antigua cantera cerca de Frankfurt, Alemania. Es un fósil, dice, que en esta zona de Alemania que está declarado Patrimonio de la Humanidad porque hay muchos fósiles, que es rico en yacimientos de fósiles, ¿no? Fue encontrado por coleccionistas privados y luego fue vendido a los científicos. Los científicos lo estudiaron, el fósil completo, y encontraron que se trataba de un primate fósil que el más antiguo que jamás se hubiera descubierto. Dice que es una especie, el espécimen es una hembra juvenil del tamaño de un mono pequeño y que solo le falta la extremidad inferior izquierda. Está muy bien conservado, dice. Inclusive se ha encontrado, en el fósil se ha podido deducir de que el animal acababa de comer frutas y hojas. O sea, era herbívoro. Y ahora vamos a ver que toda la línea de evolución del ser humano fue por los carnívoros, no por los herbívoros. Más bien los herbívoros se quedaron rezagados, ¿no? Ahora vamos a ver en qué momento se separa, la evolución toma un curso divergente, ¿no? A partir de los mismos mamíferos intermedios, una rama progresa hacia el ser humano y la otra rama se queda en las especies de simios, ¿no? Bien, ¿qué más nos decía el artículo? Bueno, este es un artículo del National Geographic del 19 de mayo del 2009. Bueno, y también en el ABC News hablan de también este lémur. Dice, una pequeña criatura parecida a un lémur puede haber sido uno de los primeros antepasados de los monos, los simios y los humanos. Un fósil magníficamente conservado que data de hace 47 millones de años. Revela a un animal que tenía, entre otras cosas, pulgares oponibles, similares a los de los humanos y diferentes a los que se encuentran en otros mamíferos modernos. Tiene uñas en vez de garras y los científicos dicen que creen que hay una evidencia de que podría caminar sobre sus patas traseras. Bueno, eso es el artículo periodístico, ¿no? Muy bien. Esto se los quería traer a colación como una curiosidad. O sea que sí, la ciencia considera en duda, todavía faltan muchos datos para corroborar esa teoría de que un lémur muy antiguo, de hace 47 millones de años, podría haber sido, ¿no? Podría estar emparentado con la evolución del ser humano. ¿No? Ok, esa es otra cosa interesante. Bien, pero vamos a seguir con la revelación. Le tocaría a Mayra. Adelante, Mayrita. 1. Los tipos iniciales de lemures. Los lemures iniciales involucrados en la ascendencia de la especie humana no estaban directamente emparentados con las tribus preexistentes de monos y gibones que vivían entonces en Eurasia y el norte de África y cuya progenie ha sobrevivido hasta el día de hoy. Tampoco eran descendientes del tipo moderno de lemur, aunque surgieron de un antepasado común extinguido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Muy bien. Vamos a ver qué cosa es lo más resaltante de esto, ¿no? Digamos, nos aclaran de entrada de que estos lémures no estaban emparentados para nada con gibones ni monos de Europa que ya existían en ese momento. Perdón. Tampoco están emparentados con los lémures modernos, con los lémures actuales. O sea, esos lémures no han dado origen a los lémures actuales. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un tipo de lémur muy antiguo y muy distinto al lémur moderno. ¿Ok? Seguramente este de 47 millones de años que encontraron, que es este esqueletito que puse acá, es así como lo encontraron, enterito. ¿No? Es un fósil. Bien. Ok, seguimos. Renato, por favor. Los lemures iniciales involucrados en la ascendencia de la especie humana no estaban directamente emparentados. ¿Qué? No estaban directamente
¿Eh? Evolucionaron en el hemisferio occidental, aunque estos lémures, el segundo párrafo. Ok. Aunque estos lemures iniciales evolucionaron en el hemisferio occidental, el establecimiento de la ascendencia mamífera directa del género humano se produjo en el sudoeste de Asia, en la zona original de la implantación central de vida, pero en la frontera con las regiones orientales. Hacía varios millones de años que el tipo norteamericano de lemur había migrado hacia el oeste por el puente terrestre de Bering y se había abierto camino lentamente hacia el sudoeste a lo largo de la costa asiática. Estas tribus migratorias alcanzaron finalmente la región Salún, situada entre el mar Mediterráneo, mucho más extenso entonces y las regiones montañosas que se estaban elevando en la península de la India. En esas tierras del oeste de la India se unieron con otras cepas favorables y establecieron así la ascendencia de la raza humana. Miren qué interesante. O sea, estos lémures de América habían cruzado el estrecho de Bering y se habían establecido en esta zona de la India. Esta es la India, esta es la Mesopotamia, ¿no? Em, esta Mesopotamia era una península en ese momento. He estado buscando alguna imagen que pueda ilustrar mejor esto. ¿Qué pasaba? El mar Mediterráneo, que hay un pedacito acá, invadía toda esta zona y se unía con estos mares del sur, ¿no? El mar Arábico, creo que, y el Océano Índico, más al este, ¿no? Entonces, esto era como una península, como está aquí la península arábica, el mar Mediterráneo cubría todo esto y se conectaba con el mar de Arabia y el Océano Índico, ¿ok? Entonces, ahí llegaron estos lémures americanos y se cruzaron, se emparentaron con otras cepas favorables, dice, ¿no? O sea, estamos hablando que ya habían lémures, porque ¿con quién otro animal podrían haberse cruzado? En la India, ¿no? Y en una región salobre, nos dicen, entre el Mediterráneo extendido de entonces y las montañas de la India. O sea, el mar llegaba hasta donde están las partes altas, ¿no? Bien, entonces, qué interesante. Em, Yo digo, no, los seres humanos como mamíferos compartimos un origen común con otros mamíferos, desde que los reptiles terrestres, ¿no? Y los batracios, ¿no? Como quien dice, saltaron a mamíferos placentarios, luego de dos intentos fallidos. Recuerdan que los dos primeros mamíferos fracasaron, no prosperó la evolución. Fueron unos experimentos que hicieron los portadores de vida y después se dieron cuenta que tenían que ser placentarios para que pudieran sobrevivir, ¿no? Entonces, pero cada orden de mamífero tiene su origen en mutaciones repentinas, ¿no? Y luego continúan su propia línea evolutiva. ¿Recuerdan ese párrafo que leímos en el documento 58, sección 6? Dice, a pesar de que se puede seguir la pista de la evolución de la vida vegetal a la vida animal, y aunque se han encontrado series escalonadas de plantas y animales que conducen progresivamente desde los organismos más sencillos a los más complejos y avanzados, no podréis encontrar eslabones de unión semejantes entre las grandes divisiones del reino animal, ni entre los tipos superiores de animales prehumanos y los hombres de los albores de las razas humanas. Los llamados eslabones perdidos seguirán perdidos para siempre, por la sencilla razón de que nunca existieron. Entonces, han habido saltos y ahora vamos a ver. Nos hablan de 3 mutaciones para llegar al ser humano, pero quiero analizar con ustedes toda la secuencia de estos pasos y vamos a ver que a mí me parece que han sido 4, no 3. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Ya leímos esto. No, Toca el 1-3. falta el 1-3. Sí. Creo que te toca a ti, José Luis. Sí. Con el paso del tiempo, el litoral de la India, situado al sudoeste de las montañas, se sumergió gradualmente y la vida de esta región quedó totalmente aislada.
Esta península mesopotámica o pérsica no tenía más vía de acceso o de huida que por el norte, y esa vía se vio cortada repetidas veces por las invasiones de los glaciares hacia el sur. Fue en esta zona, por aquel entonces casi paradisíaca, y a partir de los descendientes superiores de este mamífero del tipo lémur, donde surgieron dos grandes grupos, las tribus simias de los tiempos modernos y la especie humana de hoy en día. Muy bien. Entonces, la evolución tomó dos caminos, ¿no? Una hacia los simios y otra hacia los humanos. Vamos a ver esto de los mamíferos de los albores o los mamíferos protohumanos, como está en la otra traducción, ¿no? Que es la que más se lee, que es ahora la del 93, versión 2.6, ¿no? O los precursores, como dice Sánchez Escobar. Muy bien. Le toca a Mario. ¿Nos puedes leer el párrafo 6221? Hace más de 1.000.000 de años, los mamíferos mesopotámicos de los albores, los descendientes directos del tipo lémur norteamericano de mamífero placentario, aparecieron repentinamente. Eran criaturas pequeñas y activas de casi 1 metro de altura y aunque no caminaban habitualmente sobre las patas traseras, podían mantenerse erguidas con facilidad. Eran peludas y ágiles y parloteaban a la manera de los monos, pero a diferencia de las tribus simias, eran carnívoras. Tenían pulgares oponibles primitivos y dedos gordos prensibles, sumamente útiles en los pies. A partir de entonces, las especies prehumanas fueron desarrollando sus pulgares oponibles y perdiendo progresivamente la capacidad de asir del dedo gordo del pie. Las tribus posteriores de monos conservaron el dedo gordo prensil, pero no desarrollaron nunca el tipo humano de pulgar. Ok. Gracias. Entonces, miren ustedes, habían lémures que se habían cruzado, lémures norteamericanos que se habían cruzado con los de la India. O sea, reciben eh, mm, genes o reciben, digamos, material genético de otra implantación de vida. Okay. Y en algún momento, repentinamente, acuérdense de esto, ¿no? Repentinamente, este tipo de lémur norteamericano, mamífero placentario, ¿no? Dan origen a un animalito más inteligente, que tenía pulgares oponibles, primitivos, pero todavía tenía en los pies el dedo gordo grande para prenderse de las ramas de los árboles, ¿no? Tenía eso, ¿ok? Entonces, un grupo sigue evolucionando hacia mejorar el pulgar oponible al mismo tiempo que reducía este dedo gordo del pie, menos prensil y más adaptado para caminar o para saltar, ¿no? Mientras que los otros, ¿no? Los que iban a seguir la línea evolutiva de los simios, ¿no? Mantenían eso y nunca desarrollaron el pulgar prensil, ¿no? El pulgar oponible, perdón. ¿Mm? Bien. Entonces, por aquí ya comienza a haber una divergencia, ¿no? Aparecen estos mamíferos de los albores o protohumanos, como les digo, que está en las otras traducciones, ¿no? Estos mamíferos de los albores, mientras que el resto de descendencia de estos lémures sigue el camino de los simios y no desarrolla este detalle del pulgar oponible, ¿no? Bien, el desarrollo de las manos es muy importante para el desarrollo del cerebro, como vamos a ver más adelante, ¿no? Es un estímulo. Cuando uno puede hacer cosas con las manos, estimula a que el cerebro se desarrolle. Bien. Marlene, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Estos mamíferos.
Está mal. Perdón, no he abierto el micrófono. Yo Estos creo- mamíferos de los albores alcanzaban su pleno desarrollo a los 3 o 4 años de edad y su expectativa media de vida era de unos 20 años. Por lo general, las crías nacían de una en una, aunque ocasionalmente habían gemelos. Continúa el siguiente, por favor. Los miembros de esta especie tenían el cerebro más grande con relación a su tamaño que ningún otro animal existente hasta entonces en el planeta. Sentían gran parte de las emociones y compartían mucho de los instintos que caracterizan más tarde al hombre primitivo. Eran sumamente curiosos y mostraban gran alegría cuando tenían éxito tenían éxito en cualquier empresa. El apetito por la comida y el impulso sexual estaban bien desarrollados y manifestaban una clara selección sexual bajo una forma tosca de cortejo y elección de pareja. Eran capaces de luchar ferozmente en defensa de los suyos. Eran bastante tiernos en las relaciones familiares y poseían un sentido de la autohumillación, rayano en la vergüenza y el remordimiento. Eran muy afectuosos y de una lealtad conmovedora hacia sus parejas, pero si las circunstancias los separaban, elegían nuevamente compañía. Ok. O sea, bueno, si se moría la hembra, se quedaban sin pareja, buscaban otra pareja. Entonces, estamos hablando de los mamíferos protohumanos o los mamíferos primigenios o los mamíferos de los albores, ¿no? Ellos podían ponerse erguidos con facilidad, ¿no? Balbuceaban, dice, al estilo monesco. Y a los 3 o 4 años ya eran adultos, podían procrear y vivían hasta 20 años. Por lo general tenían una sola cría, pero podían tener gemelos también. Sus cerebros eran proporcionalmente más grandes a los de los otros eh, lemures, ¿no? Ya, bueno, ya iban cada vez siendo menos lemures y un poco más prehumanos. Bien, y otra cosa interesante, aparecen ciertas emociones, ¿no? Nos dicen que demostraban satisfacción de logro, por ejemplo, cuando hacían algo bien, pero también sentían vergüenza, ¿no? O remordimiento, y también vamos a ver que sentían el miedo, el temor al peligro, o también podían sentir ira, ¿no? Bien. El instinto de supervivencia, que en donde está la búsqueda de alimento y el instinto sexual estaban bien desarrollados, ¿no? Y además había un pequeño cortejo. Bueno, esto del cortejo lo vemos hasta en las aves, ¿no? Bien. Y por lo general eran fieles a su pareja, nos dicen. Interesante, ¿no? Bien, eran obviamente unos animalitos mucho más evolucionados que sus predecesores. Le toca a Anita. Adelante, Anita. Le damos la bienvenida a Octavio. Creo que se ha conectado Octavio también. Octavio Siller, bienvenido. Al Anita, ser de, peque- al sí. ser de pequeño tamaño y mente aguda, eran muy conscientes de los peligros de su hábitat forestal y se desarrolló en ellos un miedo extraordinario. Ello les indujo a adoptar las acertadas medidas de precaución que tanto contribuyen a su supervivencia, como la construcción de toscos refugios en las copas altas de los árboles, que eliminaban muchos de los peligros de la vida en el suelo. La aparición de la tendencia al miedo en la humanidad data precisamente de aquellos tiempos. O sea, el miedo nos viene desde estos mamíferos de los albores, ¿no? Estos mamíferos protohumanos. De ahí viene el sentimiento de miedo. Sigue el siguiente párrafo, Anita, por favor. Okay. Estos mamíferos de los albores desarrollaron un espíritu tribal desconocido hasta entonces. Eran realmente gregarios, pero también muy pugnaces cuando se les molestaba de alguna forma en el transcurso de su vida corriente, y mostraban un temperamento fiero cuando se despertaba toda su ira. Esta naturaleza belicosa tuvo resultados positivos.
pues los grupos superiores no dudaban en hacer la guerra a sus vecinos inferiores y así, por supervivencia selectiva, fue mejorando progresivamente la especie. Muy pronto dominaron a las criaturas pequeñas de la zona y sobrevivieron muy pocas de las antiguas tribus no carnívoras similares a los monos. Ok, ahora sí. Bien, esto es interesante porque nos están hablando de un espíritu tribal avanzado, ¿no? Un espíritu tribal que hasta ese momento no se había visto en ningún otro animal. Esto incluía que la defensa del grupo contra otras tribus, pero además una actitud belicosa, una agresividad, ¿no? Y eso creo que en el ámbito militar se tiene muy en cuenta, ¿no? Dicen, la mejor defensa es el ataque. O sea, eliminar todos tus potenciales enemigos que estén alrededor o que puedan significar un peligro contra tu tribu, ¿no? Eso hacían ellos. Eran belicosos y no dudaban en dominar o exterminar otras tribus, ¿no? Aprovechando su inferioridad y ellos su superioridad, ¿no? Para poderlos vencer. Y así, pues, quedaron muy pocos monos. Pudieron, digamos, dominar el territorio. Es interesante esto que nos dicen acá, ¿no? O sea, ese instinto de dominación, de hacer la guerra, viene también desde esa época, ¿no? Así como el temor. La guerra viene de estos mamíferos protohumanos o mamíferos de los albores, dicen acá. Entonces, ahora viene este último párrafo que es muy interesante. Mayra, por favor, ¿nos lees? Estos pequeños y agresivos animales se multiplicaron y extendieron por la península mesopotámica durante más de 1000 años, al tiempo que mejoraban constantemente en cuanto a tipo físico e inteligencia general. Exactamente 70 generaciones después del origen de una nueva tribu en el tipo superior de ancestro lemur, se produjo el siguiente hito en el desarrollo: la diferenciación repentina de los antecesores del siguiente paso vital en la evolución de los seres humanos en Urantia. Ok, miren ustedes, pasaron, ¿dónde está acá? 70 generaciones, dice, de estos animalitos agresivos que comenzaron a exterminar a los monitos, ¿no? Y a otros animales inferiores a ellos, ¿no? Y a partir de cumplido este tiempo en donde habían evolucionado y se habían hecho más listos o más fuertes, qué sé yo, entonces viene otra diferenciación repentina, viene otra mutación, que es otro paso vital en la evolución de los seres humanos. Y esa es la aparición de los mamíferos intermedios. ¿Ok? Bien, acaba de entrar Ketty. Le damos este párrafo. Hola, Ketita. ¿Estás aquí? Bien, qué bueno. Entonces, vamos a incluirte después de Mayra y antes de Renato. Ok. Perdón. 3 los mamíferos intermedios. Ketty, ¿ves el texto? Perdón, ¿quieres que lea yo? Ay, disculpa. Sí, Ok. sí es Los posible. mamíferos intermedios. En los primeros tiempos de los mamíferos de los albores, una pareja superior de estas ágiles criaturas trajo al mundo una pareja de gemelos, macho y hembra, en su morada arbórea. Eran unas criaturitas realmente hermosas en comparación con sus antepasados. Tenían poco pelo en el cuerpo, pero eso no era ningún inconveniente puesto que vivían en un clima cálido y uniforme. Siguiente párrafo. Estas crías llegaron a medir un poco más de 1,20 m. Eran más grandes que sus padres en todos los aspectos, con piernas más largas y brazos más cortos.
Tenían pulgares casi perfectamente oponibles, más o menos igual de bien adaptados al trabajo diversificado que el pulgar de los humanos del presente. Caminaban erguidos y tenían pies casi tan apropiados para andar como los de las razas humanas posteriores. Ok, hasta ahí está bien. Bien, ¿Mm? entonces de una pareja superior de estas criaturas, estos mamíferos de los albores, ¿no? Perdón, Mayra, ¿querías preguntar algo? Adelante. Sí, ¿tú me puedes aclarar por qué dice gemelos si realmente eran mellizos? Exactamente, tienes toda la razón. Es que es traducido del inglés, twins, nosotros decimos mellizos cuando tienen Son el hembra y parecido de varón. dos hermanos y hay hembra y varón. Ujú. Pero en inglés se dice twins, ya sean del mismo sexo o diferente sexo. ¿Mm? Entonces, Pero por eso creo que se en ha inglés también traducido. se dice identical twins cuando son gemelos. Así es, también dicen eso. Pero acá en el libro de Urantia dice twins, pero después aclaran era un macho y una hembra, Ujú. ¿no? Pero para nosotros, los gemelos son Del idénticos y mismo siempre del sexo. mismo sexo. Eso es Gracias. perfectamente clara, está pertinente tu aclaración. Gracias. Gracias. Bien, entonces estos nuevos eh, seres que parten de los protohumanos tenían menos pelo en el cuerpo, tenían mayor estatura, hasta 1,20 m, cerebros más grandes, pero mucho menores a los del ser humano, como estábamos viendo el Australopithecus estos fósiles que han encontrado, ¿no? Este, tenían las piernas más largas y los brazos más cortos, tenían pulgares oponibles casi perfectos y caminaban erguidos, ¿no? Este, también tenían una inteligencia superior y tenían liderazgo y agresividad, como vamos a ver más adelante, y mayor expectativa de vida, hasta 25 años podían vivir. Ok. Renato, adelante. Ok. ¿Se ve? Su cerebro era inferior al de los seres humanos y más pequeño, pero muy superior al de sus antepasados y relativamente mucho más grandes. Los gemelos mostraron pronto una inteligencia superior y enseguida fueron reconocidos como jefes de toda la tribu de los mamíferos de los albores. Instituyeron realmente una forma primitiva de organización social y una división rudimentaria del trabajo. El hermano y la hermana se apagaron y pronto se vieron acompañados por 21 hijos muy similares a ellos, todos de más de 1,20 m y superiores en todos los aspectos a las especies antepasada. Este nuevo grupo formó el núcleo de los mamíferos intermedios. Muy bien, entonces tuvieron una descendencia de 21 hijos que fue la base para que proliferaran estos mamíferos intermedios, ¿no? Que arrasaron con sus antecesores, ¿no? Los mamíferos de los albores. O sea, no quedó nada de eso, o protohumanos también, como habíamos dicho. Este, a pesar de que ellos eran menos y los otros eran mucho más numerosos, por mayor inteligencia, pudieron, bueno, destruirlos. Había mucha agresividad en esa época, ¿no? Y tenía que ser así para que se fueran seleccionando los más capaces. Bien, José Luis, toma el siguiente, por favor. Cuando el nuevo grupo superior se hizo más numeroso, estalló la guerra, una guerra implacable, y al final del terrible conflicto no quedaba vivo ni un solo individuo de la raza antepasada preexistente de mamíferos de los albores. La rama menos numerosa pero más inteligente y poderosa de la especie había sobrevivido a expensas de sus ancestros. Ya lo comentamos. Siguiente párrafo, por favor. Entonces, y durante casi 15.000 años, 600 generaciones, estas criaturas se convirtieron en el terror de esta parte del mundo. Todos los animales grandes y feroces de tiempos anteriores habían perecido. Los animales de gran tamaño nativos de esa zona no eran carnívoros y las especies más grandes de la familia felina, leones y tigres,
no habían invadido aún este rincón especialmente resguardado de la superficie del planeta. Por eso se envalentonaron los mamíferos intermedios y sojuzgaron toda su parcela de la creación. Ok, muy bien. Miren ustedes, ¿no? O sea, exterminaron a todos sus antecesores, ¿no? Bien. Mario, por favor, léenos el siguiente párrafo. No tenían competencia, no habían animales feroces, ni los tigres ni los leones habían llegado por ahí. Así que prácticamente dominaron esa parcela, dicen. Comparados con las especies, comparados ¿Sí? Con la especie de sus ancestros. con la especie de sus ancestros, mejorados, incluso su expectativa de vida. En torno a los 25 años, Oh, oh, no se le escucha bien. Mario, tu internet está un poco complicado. Se está colgando, pues está congelado. Se ha congelado, Mario. Bueno, creo que vamos a, a dar a Marlene, por favor, que nos lee este párrafo. Comparados con la especie de sus ancestros, los mamíferos intermedios eran una mejora en todos los sentidos. Incluso su expectativa de vida en torno a los 25 años era mayor. Aparecieron varios rasgos humanos rudimentarios en esta nueva especie, además de las pro- propensiones innatas mostradas por sus ancestros. Esos mamíferos intermedios eran capaces de manifestar repugnancia en ciertas situaciones repulsivas. Poseían además un instinto de almacenamiento bien definido, escondían comida para su consumo posterior y eran muy dados a acumular guijarros lisos y redondos y ciertos tipos de piedras redondeadas como reserva de munición defensiva y ofensiva. Ujú. El siguiente párrafo está relacionado. Lee también el siguiente, por Es, favor. Estos mamíferos intermedios fueron los primeros en mostrar una clara propensión a construir y competían por edificar viviendas tanto en las copas de los árboles como refugios subterráneos llenos de túneles. Fue la primera especie de mamíferos que buscó la seguridad en cobijos tanto arbóreos como subterráneos. La mayoría dejó de vivir en los árboles, pasaban el día en el suelo y dormían en las copas de los árboles por las noches. Muy bien. Entonces vamos a recopilar un poco lo que acabamos de leer. ¿No? Pasaron 600 generaciones, 15.000 años, y fueron el terror de la zona, porque tampoco hubieron animales grandes ni feroces que detuvieran su avance, solo las tribus de simios y los mamíferos de los albores, los protohumanos que eran inferiores a ellos y que fueron fácilmente pues exterminados por estos mamíferos intermedios. Desarrollaron sentido de almacenamiento, dice, de alimentos y también guardaban piedras y cosas que pudieran servirles como armas rudimentarias. Y fueron capaces de construir ya no solamente en las copas de los árboles, sino también galerías subterráneas, túneles o refugios debajo de la tierra. ¿No? Bien, sin embargo, por la noche sí, por seguridad se subían a los árboles. Bien, ¿qué más viene acá? Qué interesante, ¿no? Cada vez los animales se iban haciendo más inteligentes. Octavio no lee. Anita, por favor, el siguiente párrafo. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, su proliferación natural trajo consigo una dura competencia por la comida y una gran rivalidad sexual. Todo ello culminó en una serie de batallas intestinas que estuvieron a punto de acabar con la especie, y las luchas se prolongaron hasta que solo quedó vivo un grupo de menos de 100 individuos. Entonces volvió a prevalecer la paz, y esa solitaria tribu superviviente construyó de nuevo sus dormitorios en las copas de los árboles
y reanudó una existencia normal y semipacífica. Miren, qué terrible esto, ¿no? Una vez que aumentaron en número, empezaron a competir por la comida. Y también había rivalidad sexual, competían por las hembras, ¿no? Y empezaron a pelearse entre ellos hasta que solo quedó un grupo de menos de 100 que, bueno, decidieron vivir en paz, pero dicen una existencia normal semipacífica. O sea, había una gran agresividad en estos animalitos prehumanos. Y de ahí nos viene todo eso. Bien. Gracias, Anita. Mayra, por favor, toma el siguiente. No podéis imaginaros lo cerca que estuvieron vuestros ancestros prehumanos de la extinción en varias ocasiones. Si la raza ancestral de toda la humanidad hubiera saltado 5 centímetros menos en cierta ocasión, todo el curso de la evolución habría cambiado notablemente. La madre de tipo lemur antepasada directa de la especie de los mamíferos de los albores escapó por los pelos de la muerte no menos de 5 veces antes de parir al padre del nuevo orden de mamíferos superiores. Pero el momento de mayor peligro fue cuando cayó un rayo en el árbol donde dormía la futura madre de los gemelos primates. Ambos padres mamíferos intermedios sufrieron una fuerte conmoción y graves quemaduras. Ese rayo caído del cielo mató a 3 de sus 7 hijos. Aquellos animales en vías de evolución eran casi supersticiosos. La pareja en cuyo hogar arbóreo había caído el rayo eran precisamente los líderes del grupo más progresivo de la especie de los mamíferos intermedios. Siguiendo su ejemplo, más de la mitad de la tribu, las familias más inteligentes, se alejó unos 3 kilómetros y allí empezó a construir nuevas viviendas en las copas de los árboles y nuevos cobijos subterráneos, sus refugios temporales para casos de peligro repentino. Muy bien, gracias, Mayrita. Mire, este párrafo es muy interesante, nos dicen varias cosas y nos hablan de la famosa rana atávica, ¿no? La venerable rana, como habíamos leído en el documento anterior, ¿no? Y que se le ha dado muchas interpretaciones. Bueno, vamos a dar la nuestra, todas tienen el mismo valor, ¿no? O sea, en este párrafo el revelador remarca lo cerca que estuvieron nuestros ancestros de una extinción total, de desaparecer, lo cierto, lo cerca que estuvieron de perecer, ¿no? Y comienza con el polémico enunciado de la rana ancestral o la rana atávica, ¿no? Bien, yo creo que se refiere al hecho de que ciertos eventos simples, no previstos deliberadamente, habrían cambiado el curso de la evolución. Por lo tanto, esa rana tuvo que dar su salto perfecto, justo como se la había programado para que saltara, ¿no? Si hubiera saltado de otra forma, pues es porque los portadores de vida así lo hubieran querido, ¿no? O sea, la rana tuvo que saltar la distancia que ellos habían previsto que saltara, ¿no? Luego mencionan el lémur hembra destinado a parir la primera pareja de mamíferos protohumanos de los albores, que se salvó de morir no menos de 5 veces, dicen, ¿no? O sea, estamos hablando de la etapa anterior, cuando los lémures dieron origen a los mamíferos de los albores. Acá se da el primer cambio repentino, ¿ok? Después, finalmente nos narra que los padres de los mamíferos intermedios, o sea, la primera pareja de primates, los que dieron origen a la primera pareja de primates, los miembros más adelantados de la tribu, se salvaron de morir por un rayo que cayó en su vivienda arbórea, ¿no? Estaban en el árbol y entonces se salvaron de milagro. Bien, ok. Y ahora viene la divergencia de las ramas evolutivas. Vamos a leer eso a continuación. Ketty, por favor, ¿nos lees? A ver. Poco después de terminar su vivienda, esta pareja de veteranos de tantas luchas tuvo el orgullo de convertirse
en los padres de unos gemelos, los animales más interesantes e importantes nacidos hasta entonces en el mundo, pues eran los primeros de la nueva especie de los primates, que constituyó el siguiente paso vital de la evolución prehumana. Ok, entonces esos que se salvaron de morir tienen esta pareja de gemelos, un macho y una hembra, de primates. ¿Ok? Sigue el siguiente párrafo, Ketty, por favor. Al tiempo que nacían estos gemelos primates, otra pareja, un macho y una hembra particularmente retrasados de la tribu de los mamíferos intermedios, una pareja inferior tanto física como mentalmente, dio también a luz a unos gemelos. Esos gemelos, macho y hembra, eran indiferentes a las conquistas. Solo se ocupaban de conseguir comida y como no comían carne, perdieron pronto todo interés por buscar presas. Esos gemelos retrasados fueron los fundadores de las tribus simias modernas. Sus descendientes buscaron las regiones más cálidas del sur con sus climas templados y su abundancia de frutos tropicales, y allí han seguido viviendo prácticamente igual que en aquella época, a excepción de algunas ramas considerablemente deterioradas por haberse apareado con los tipos anteriores de monos y gibones. Ok, miren ustedes. Aquí este párrafo es crucial. Dice, a partir de ese momento la evolución toma dos caminos, ¿no? Eh, Estamos hablando de los mamíferos intermedios. La pareja más inteligente, la pareja superior, produjo los gemelos primates, o sea, macho y hembra, que después van a evolucionar hacia el ser humano. Los precursores directos son los inmediatos y directos de la especie humana, ¿ok? Y la pareja más retrasada, la menos inteligente, qué sé yo, física e intelectualmente, produjo también una pareja de gemelos, ¿no? Pero que eran herbívoros, que eran indiferentes a las luchas, ¿no? Y que solo se preocuparon de buscar comida y el buen clima y se fueron al sur y ahí se establecieron y dieron origen a todas las razas de simios, de monos que conocemos. ¿No? Y así como se comportaron en ese momento, siguen comportándose hasta la actualidad. No han evolucionado nada, no han mejorado en sus capacidades mentales o cerebrales, ¿no? Mientras que la otra pareja sí evolucionó hasta el ser humano. Entonces, ¿qué más nos dicen? Gracias, Ketty. Le toca a Renato. De aquí se deduce que el único parentesco entre el hombre y el mono consiste en que ambos surgieron de los mamíferos intermedios, en cuya tribu nacieron dos parejas coetáneas de gemelos que luego se segregaron. Por un lado, la pareja inferior destinada a procrear los tipos modernos de mono, babuino, chimpancé y gorila, y por otro, la pareja superior destinada a continuar la línea ascendente que evolucionó hacia el hombre. Ujú. Muy bien. Entonces, sigue el siguiente párrafo, que es bien interesante y vamos a comentar los dos últimos. El hombre moderno y los simios proceden de la misma tribu y de la misma especie, pero no de los mismos padres. Los antepasados del hombre descienden de las cepas superiores de los supervivientes seleccionados de esa tribu de mamíferos intermedios, mientras que los simios modernos, con excepción de ciertos tipos preexistentes de lemures, gibones, monos y otras criaturas parecidas a los micos, son los descendientes de la pareja más inferior de ese grupo de mamíferos intermedios. Una pareja que solo sobrevivió a la última y feroz batalla de su tribu porque se escondió durante más de 2 semanas en un almacén subterráneo de alimentos hasta el cese total de las hostilidades. Miren ustedes, o sea, esa pareja inferior que dio origen a las especies de simios se salvó de morir en la última batalla que hubo, porque se escondieron, ¿no? Y gracias a eso, pues pudo tener una descendencia que fueron después todos los órdenes y especies y familias de simios, ¿no? Entonces,
Pero además, los descendientes de esta cepa inferior se aparearon con tipos anteriores de monos y gibones, lo cual deterioró aún más su calidad genética, podríamos decir. Entonces, al final, el revelador nos recalca que el único parentesco que tenemos con los simios es que ambos venimos de una pareja de mamíferos intermedios, ¿no? Eh, misma especie, misma tribu, pero de distintos padres. ¿Ok? Ok. O sea, hubo una parte, digamos, superior de esa tribu que dio origen a los primates y la otra que dio origen a los monos. ¿Mm? Dos caminos divergentes de la evolución. Bien, pasamos entonces a los primates. A ver, Los los primates. conceptos. Los primates. Volvamos al nacimiento de los gemelos superiores. El macho y la hembra, destacados de la tribu de los mamíferos intermedios. Estas crías eran excepcionales. Tenían aún menos pelo en el cuerpo que sus padres y se empeñaron en caminar erguidos desde muy pequeños. Sus mayores habían tenido siempre que aprender a andar sobre las patas traseras, pero estos gemelos primates se pusieron de pie desde el principio. Alcanzaron una altura de más de 1,5 metros y sus cabezas crecieron más que las del resto de la tribu. Aprendieron muy pronto a comunicarse entre sí mediante señas y sonidos, pero nunca consiguieron que los demás entendieran estos nuevos símbolos. Miren ustedes, aparece ya el idioma. Entonces, esta pareja especial que tuvieron los padres mamíferos intermedios superiores tenían menos pelo, caminaban siempre erguidos desde pequeños, no necesitaban aprender a hacerlo, ¿no? Su estatura pasaba del 1,50 m, tenían cabezas más grandes y empezaron ya a un sistema de comunicación por señas y por sonidos, ¿no? Que los demás nunca llegaron a comprender, no tenían la capacidad mental para interpretar esos signos verbales, ¿no? Eran más humanos y menos animales que sus parientes. Vamos a ver más adelante que las proporciones de su esqueleto eran más similar al del humano primitivo, sus manos y pies eran perfectamente desarrollados, ¿no? Llegaban a la madurez sexual a los 10 años y tenían una expectativa de vida mayor hasta 40 años, me parece. Vamos a seguir leyendo. Mario ya está de vuelta. Mario, ¿puedes Sí, leer? señor, un A ver. apagón de luz en la ciudad nos dejó sin electricidad sorpresivamente y ahora arrancamos de nuevo. Gracias. Cuando tuvieron alrededor de 14 años, huyeron de la tribu y se dirigieron hacia el oeste para criar a su familia y establecer la nueva especie de los primates. Estas nuevas criaturas se denominan muy apropiadamente primates, puesto que fueron los antepasados animales directos e inmediatos de la familia humana propiamente dicha. Siguiente párrafo, por favor. Así fue como los primates llegaron a ocupar una región de la costa oeste de la península mesopotámica, que en aquellos tiempos se adentraba en el Mar del Sur, mientras que las tribus de sus parientes cercanos menos inteligentes vivían en la punta de la península y a lo largo de la costa este. Gracias. Muy bien. Gracias, Mario. Miren, Por favor. entonces nos cuentan que estos huyeron de la tribu cuando tenían 14 años de edad y establecieron la nueva especie de los primates. Eh, y nos dicen que estos primates son nuestros antepasados animales, todavía, inmediatos y directos, y que se ubicaron en la costa oeste de la península mesopotámica. Esto que les hablaba, que en esa época el mar Mediterráneo llegaba hasta ahí, ¿no? Hasta la Mesopotamia. Y se unía con los océanos Índico y Arábigo. Bien, y sus parientes menos hábiles, ¿no? Los mamíferos intermedios, se quedaron más bien en el lado este de la península, o sea, los que les dieron origen. Bien, ahora vamos a ver que dejaron la vida arbórea, pero sí trepaban por las noches a los árboles
porque mantenían el mismo temor que sus ancestros, ¿no? De los peligros. Ok. Marlene, por favor, tomas el siguiente. Los primates eran más humanos y menos animales que los mamíferos intermedios que los precedieron. El esqueleto de esta nueva especie era de proporciones muy similares al de las razas humanas primitivas. El tipo humano de pie de mano estaba ya plenamente desarrollado y estas criaturas podían caminar e incluso correr tan bien como cualquiera de sus descendientes humanos posteriores. Dejaron casi por completo la vida arborícola, aunque seguían corriendo a la seguridad de las copas de los árboles durante la noche, pues tenían tanto miedo como sus antepasados. El mayor uso de las manos contribuyó mucho al desarrollo de su capacidad cerebral inherente, pero en realidad su mente no podía calificarse aún como humana. Miren ustedes, esto es lo que les decía, que las manos ayudan al desarrollo cerebral. Sigue el siguiente párrafo, por favor, Marlene. Aunque la naturaleza emocional de los primates difería poco de la de sus antepasados, mostraban una tendencia más humana en todas sus proporciones. Fueron animales realmente espléndidos y superiores. Alcanzaban la madurez hacia los 10 años y tenían una expectativa de vida de unos 40. Esto significa que podrían haber vivido ese tiempo de haber muerto de muerte natural, pero en aquellos primeros días muy pocos animales morían de muerte natural. La lucha por la existencia era demasiado intensa. Muy bien ustedes. Entonces, ya habíamos un poco adelantado esto, ¿no? Que podían vivir hasta 40 años si es que no morían antes por atacados por otros, ¿no? Dejaron la vida arbórea, pero dormían en los árboles porque mantenían el mismo temor. Y en conclusión nos dicen que fueron animales superiores y espléndidos. ¿No? Bien, ¿qué pasa después? A ver, los dos últimos párrafos nos lee Anita. Y un día, después de casi 900 generaciones de desarrollo que cubren unos 21.000 años desde el origen de los mamíferos de los albores, los primates dieron a luz repentinamente a dos criaturas singulares, los primeros verdaderos seres humanos. Sigue. Así fue como los mamíferos de los albores, que habían surgido del tipo norteamericano del lémur, dieron origen a los mamíferos intermedios. Y estos mamíferos intermedios engendraron a su vez los primates superiores, que se convirtieron en los antepasados directos de la raza humana primitiva. Las tribus primates fueron el último eslabón vital en la evolución del hombre, pero en menos de 5.000 años no quedó ni un solo individuo de esas extraordinarias tribus. Miren, interesante, nos dicen un día después, luego de 900 generaciones. ¿No? Habían pasado 21.000 años después de la aparición de los mamíferos de los albores, o sea, nos estamos remontando hasta la primera mutación, digamos, ¿no? Los precursores, los protohumanos. Entonces, y nace la primera pareja de seres humanos, y este salto también fue repentino. En el último párrafo es básicamente un resumen sumario de nuestro origen. Nos dice, del lémur americano al lémur indomesopotámico, que da origen a los mamíferos de los albores, o los protohumanos, o los precursores, ¿ok? Ese paso se da repentinamente. Entonces ahí podríamos hablar de la primera mutación. Después estos mamíferos de los albores dan origen a los mamíferos intermedios, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de 70 generaciones y 1000 años, esa sería la segunda mutación. Y estos mamíferos intermedios dan origen a los primates, luego de 600 generaciones. ¿Ok? Ese sería el tercer salto genético, ¿no? Finalmente, los primates dan origen a la primera pareja de seres humanos después de 900 generaciones. Habían pasado 21.000 años desde los
mamíferos de los albores. Esta sería para mí la cuarta mutación. Entonces, para mí son 4, no 3, no sé qué les parece a ustedes. Bueno, pueden revisarlo de nuevo si quieren. Entonces pasamos ahora a los primeros seres humanos. 5. Los primeros seres humanos. Entre el año 1934 después de Cristo y el nacimiento de 2 después de Cristo, okay. Y el nacimiento de los 2 primeros seres humanos han pasado exactamente 993.419 años. Ahí al lado les he puesto 993.509, que es hasta el 2024. Perdona que te interrumpa. No. Ya, entre paréntesis, les he puesto la fecha actualizada a la fecha, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Sigue el siguiente párrafo, por Sí. favor. Estas 2 criaturas singulares eran verdaderos seres humanos. Tenían pulgares perfectamente humanos, igual que muchos de sus antepasados, pero además sus pies eran exactamente iguales a los de las razas humanas de hoy en día. Caminaban y corrían, pero no trepaban. La capacidad prensil del dedo gordo del pie había desaparecido por completo. Cuando el peligro les hacía subirse a las copas de los árboles, trepaban exactamente como lo harían los humanos de hoy. Trepaban por los troncos de los árboles como osos, no balanceándose de rama en rama como gorilas o chimpancés. Y este hombre más reloj. Perdón. Este también, el 5-3. El siguiente, por favor. Sí. Esos primeros seres humanos y sus descendientes alcanzaban la plena madurez a los 12 años y su expectativa de vida era de unos 75 años. Bien. Acá les he puesto una familia de esquimales, porque dicen que estos primeros seres humanos tenían el aspecto de los esquimales, ¿no? Con estos mismos rasgos, ¿no? Bien. Y ya estos son seres humanos, son los primeros seres humanos que aparecen de una mutación, ¿no? De los primates. Los primates todavía eran animales y acá los seres humanos. Y esto ustedes ven que es casi 1.000.000 de años atrás, 993.509 años a la fecha de hoy. A partir de ese momento, Urantia es considerado como un planeta habitado, como vimos en el documento anterior. Sí, Marlene. Entonces, en las Américas solamente habían animales, mamíferos, insectos, pero no había todavía humanos, solamente en esa parte del mundo. ¿Sí? Así es. Entonces, la cuna de la especie humana es esa parte oeste de la península mesopotámica, ¿no? Donde los primates, esta pareja especial de primates dio a luz a la primera pareja de seres humanos, ¿no? Ya los primates estaban bien evolucionados, eran inteligentes, almacenaban, eran muy agresivos, eso sí, pero vienen los seres humanos que ya están conectados a otros espíritus ayudantes de la mente. Acuérdense que los portadores de vida trabajan junto con los espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Bien, seguimos. A ver, ha leído, Me toca a mí, creo. ¿no? ¿Sí es Mayrita? Mayra, May- ¿qué tipo, por favor? Ya. Pronto aparecieron muchas emociones nuevas en estos gemelos humanos. Sentían admiración tanto por objetos como por otros seres y daban muestras de considerable vanidad. Pero el avance más notable en su desarrollo emocional fue la aparición repentina de un nuevo grupo de sentimientos realmente humanos, los sentimientos de adoración que abarcan el sobrecogimiento, la veneración, la humildad e incluso una forma primitiva de gratitud. El miedo, unido a la ignorancia de los fenómenos naturales, estaba a punto de dar origen a la religión primitiva. Miren ustedes, esto es muy interesante. Bueno, aparecen nuevas emociones ya propiamente humanas, ¿no? Em, y
la más importante es la adoración. Comienza a expresarse el espíritu de adoración que se manifestó como sobrecogimiento, como veneración, humildad y gratitud, ¿no? Y lo otro, el último, la última frase que nos dicen, la he subrayado porque dice que el miedo a lo desconocido y la ignorancia dan origen a la religión primitiva. ¿Mm? Bien, Una preguntita. sí. O sea, de esos dos, porque o sea, de esos primates dieron a estos dos humanos. O sea, y de esos dos es que viene todo el resto, Así es, esos o dos. son esa generación de primates que ya dieron. No, no, no. Los primates, los padres de estos, de esta pareja, que se llamaron Andón y Fonta, este, se quedaron como primates y todo el resto de toda la parentela de primates, ¿no? Eh, y fueron muriendo. En fin, después estos chicos, vamos a ver que se apartan de la tribu de primates, se van y van a fundar la especie humana en otra parte, porque no podían convivir. Ellos desarrollan inclusive un lenguaje que entre ellos podían comunicarse, pero ni siquiera pudieron enseñarles a los padres, que eran lo más alto, lo más selecto de la especie primate, a que pudieran comunicarse con ellos, ¿no? Sucede una situación muy especial, ¿no? Ellos eran completamente distintos, ya no eran animales, ¿me dejo entender? Eso es lo que pasó. Pero eran, o sea, dos hermanos, y de los dos hermanos es que ha venido todo el resto de la humanidad. Así es, entre ellos tuvieron la descendencia, tuvieron, vamos a ver que tuvieron no sé cuántos hijos, y después entre esos hijos siguieron pues apareándose. Por eso les digo, en estos albores de la humanidad, lo que nosotros consideramos una relación incestuosa, o eso no podía ser de otra forma, ¿no? Porque solo aparecía una pareja y a partir de ahí se reproducían toda la especie, ¿no? Se fundaba toda en forma geométrica, ¿no? Porque de 2, 4, 8, 16, 32, 64, así, Mm. en esa secuencia, ¿no? De esa progresión geométrica. Muy bien. Ha leído Ketita. Renato, por favor. Estos sentimientos humanos no eran los únicos que se manifestaban en aquellos seres humanos primitivos. También experimentaban, aunque de forma rudimentaria, muchos, muchos sentimientos más evolucionados. Mostraban indicios de compasión, vergüenza y reproche, y una aguda conciencia del amor, el odio y la venganza. Tenían también una marcada propensión a los celos. Interesante. Sigue los dos siguientes, por favor. Estos dos primeros humanos, los gemelos, dieron mucha guerra a sus padres primates. Eran tan curiosos y aventureros que estuvieron muchas veces a punto de perder la vida antes de los 8 años y llegaron a los 12 llenos de cicatrices. Muy pronto aprendieron a comunicarse verbalmente. A la edad de 10 años habían desarrollado un lenguaje mejorado de signos y palabras con casi medio centenar de ideas y habían mejorado y ampliado mucho el rudimentario método de comunicación de sus ancestros. Pero por más que se esforzaron, solo consiguieron enseñar a sus padres algunos de sus nuevos signos y símbolos. Imagínense. Bueno, no les daba para más la cabecita. Ok. José Luis, por favor, toma el siguiente. Cuando tenían unos 9 años de edad, se fueron río abajo un día soleado y tuvieron una importante conversación. Todas todas las inteligencias celestiales emplazadas en Urantia, yo mismo incluido, pudimos presenciar como observadores los acuerdos de aquella cita meridiana. Ese día crucial se comprometieron a vivir el uno con y para el otro, y ese fue el primero de una serie de acuerdos que culminaron finalmente en la decisión de huir de sus compañeros animales inferiores y viajar hacia el norte, sin sospechar que así fundarían la raza humana.
Miren ustedes, este fue el momento crucial, cuando ellos se reúnen y dicen, no podemos seguir viviendo con nuestros parientes, ¿no? Ellos reconocen que son totalmente distintos, que solamente entre ellos pueden comunicarse, no pueden ni siquiera enseñarles el idioma a sus padres, entonces deciden irse, ¿no? Ir al norte, viajar al norte, ¿no? Donde nadie los iba a seguir porque todos buscaban el calor. Bien. em, ¿Puedes leer el siguiente, José Luis, por favor? Aunque los planes de aquellos pequeños salvajes nos importaban de eso. A ver, otra vez. Aunque los planes de aquellos pequeños salvajes nos importaban sobremanera, no estaba en nuestro poder controlar el funcionamiento de su mente, ni influimos arbitrariamente en sus decisiones, ni hubiéramos podido hacerlo. Pero dentro de los límites permisibles de nuestras funciones planetarias, todos nosotros, los portadores de vida y nuestros asociados, nos confabulamos para conducir a los gemelos humanos hacia el norte, lejos de su pueblo peludo y parcialmente arborícola. Y así, por su propia decisión inteligente, los gemelos emigraron, y por nuestra supervisión, emigraron hacia el norte a una región aislada, a salvo del riesgo de la degradación biológica por un posible cruce con sus parientes inferiores de las tribus de los primates. Ya, miren, acá hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Ellos no podían influir en la mente de estos gemelos humanos, ¿no? Pero sí, de alguna forma, los indujeron a que huyeran hacia el norte, ¿no? Lejos de su pueblo peludo. Bueno, ya no eran tan peludos. Hemos visto que los peludos fueron los de los albores y los intermedios, ¿no? Pero ya los primates ya no eran peludos. Entonces, y dicen, a salvo de riesgo de degradación biológica. ¿Qué quería decir con esto, no? Que mientras ellos se fueran reproduciendo entre ellos, se iba a mantener ese genoma superior. Pero si se cruzaban con primates o con tribus de simios, ¿no? Iban a degradar su calidad genética, ¿no? Ya iban a perder todo ese potencial evolutivo humano. ¿Mm? Eso es interesante. Y de todas maneras sucedió esa mezcla de descendientes de esta primera pareja y dieron toda una población de los llamados mestizos, que vamos a ver en los documentos más adelante, que fueron todo un problema. Bien, eran como animales, no tenían eh, inteligencia, o sea, eran animales fieras y más inteligentes que otros animales. Bueno, seguimos. Ha leído José Luis. Mario, por favor, nos tomas los dos últimos de esta sección. Gracias. Poco antes de dejar su bosque natal, perdieron a su madre en una incursión de los gibones. Aunque ella no poseía su inteligencia, sentía por su prole el admirable afecto de los mamíferos y dio valientemente su vida por salvar a la maravillosa pareja. Su sacrificio no fue en vano, pues contuvo al enemigo hasta que llegó el padre con refuerzos y puso en fuga a los invasores. Imagínate. Poco después de que la joven pareja abandonara a sus compañeros para fundar la raza humana, su padre primate se sumió en el desconsuelo. Tenía el corazón destrozado, se negó a comer, incluso cuando sus otros hijos le llevaban comida. Sin sus brillantes vástagos ya no le merecía la pena vivir entre sus semejantes, así que se puso a errar por el bosque hasta que fue atacado por gibones hostiles que lo mataron a golpes. Imagínate, qué triste este párrafo, ¿no?
Sí. Así murieron los padres de los padres de la humanidad. Bien, pasamos al penúltimo sección del documento. Probablemente terminamos este documento hoy. Gracias, Mario. Marlene, por favor, los dos primeros. 6. La evolución de la mente humana. Los portadores de vida que estábamos en Urantia llevábamos largo tiempo en vigilante espera desde el día en que plantamos el plasma de vida en las aguas planetarias. Y como es natural, la aparición de los primeros seres realmente inteligentes y evolutivos nos produjo una gran alegría y una satisfacción suprema. Habíamos seguido el desarrollo mental de los gemelos a través de las actuaciones de los 7 espíritus mente adjutores asignados a Urantia en el momento de nuestra llegada al planeta. Durante todo el largo desarrollo evolutivo de la vida planetaria, estos incansables ministradores de la mente habían dejado siempre constancia de su creciente aptitud para tomar contacto con las capacidades cerebrales en vía de expansión de las criaturas animales en progreso hacia niveles superiores. Muy bien. Como les decía, los portadores de vida se acompañan de estos espíritus y siempre están conectados con ellos. Y en los animales funcionan hasta 5 de estos espíritus y en el ser humano los 7, o sea, adoración y sabiduría. Bien, gracias, Marlene. Qué pena, el bebé se ha despertado. ¿Qué te ha ido a verlo? Ok, le tocaría a Anita. Anita, por favor. Los gibones eran monos. O Los sea, tiburones eran monos y agresivos. y el padre de esta primera, digamos, tendencia humana se pierde ahí en el bosque, cuentan los reveladores, son los monos los que lo comen o Lo lo matan, matan, lo lo matan. matan, ¿no? Él se deja matar porque ya se Sí, habían sí, ido sus gemelos que sabían que eran seres especiales, que iban a hacer algo grande. Y eso lo comprendía perfectamente. lo Y él percibían los tipos estos, ya por así se decirlo. había quedado solo, no había perdido a su esposa también. Su esposa, claro. Bien, ok. Anita, por favor, nos lees el siguiente. Estábamos acá, creo. Al principio solo podía Al principio, solo podía intervenir el espíritu de intuición en el comportamiento instintivo y reflejo de la vida animal primigenia. Cuando los tipos superiores se diferenciaron, el espíritu de entendimiento pudo dotar a esas criaturas con el don de la asociación espontánea de ideas. Más adelante observamos la actuación del espíritu de valentía. Los animales en evolución desarrollaron realmente una forma rudimentaria de autoconciencia protectora. Tras la aparición de los grupos mamíferos, pudimos contemplar manifestaciones crecientes del espíritu de conocimiento. Y luego, cuando evolucionaron los mamíferos superiores, entró en funciones el espíritu de consejo con el siguiente incremento del instituto gregario instinto. y los indicios de un desarrollo social primitivo. Mire, el espíritu del consejo se relaciona con el instinto gregario. Bien, ya habíamos visto, gregario significa que es estar en grupos, estar en tribus, y después, como vimos en los mamíferos intermedios, se preparaban para el ataque también, ¿no? Y para destruir sus enemigos, o sea, se volvieron belicosos. Era simplemente por protección del clan. Bien, Mayra, por favor, toma los dos siguientes. Durante la evolución desde los mamíferos de los albores hasta los mamíferos intermedios y los primates, habíamos comprobado cómo los 5 primeros adjuntores prestaban servicios cada vez mayores. En cambio, los 2 restantes, los ministradores más altos de la mente, no habían podido nunca intervenir en el tipo de mente evolutiva de Urantia. Podéis imaginar nuestra alegría cuando un día los gemelos tendrían 10 años. El espíritu de adoración
tomó contacto por primera vez con la mente de la hembra gemela y poco después con la del macho. Sabíamos que algo muy afín a la mente humana se acercaba a su culminación. Alrededor de un año después, cuando una reflexión meditada y decisión deliberada resolvieron finalmente huir del hogar y viajar hacia el norte. El espíritu de sabiduría empezó a actuar en Urantia y esas dos mentes reconocidas como humanas a partir de entonces. Ok, entonces el espíritu de sabiduría es el que les permitió tomar la decisión de huir hacia el norte, ¿no? Alejarse de la tribu de los primates. Y léenos el último parrafito, por favor. Oh, perdón, Marlene está levantando la mano. Adelante, Marlene. Gracias. Estos primates, ¿a qué grupo de fósiles que han encontrado pertenecen? ¿O no se han encontrado fósiles de ellos? Yo pienso que son algunos de los Australopithecus más modernos que se han encontrado. Les pongo acá, no sé, porque los neandertales que vienen después ya tenían un cerebro humano. Hasta el Homo de Ergaster y el niño de Nariokotome, que tenían cerebros de 880 centímetros cúbicos, podríamos decir que estos sí fueron primates. Lo mismo el homínido de Danisova, los danisovianos. Estos fueron los primates, pienso yo. Y todos Gracias. tienen más de 1 millón de años. Bien. Haciendo un paralelo entre lo que dice la ciencia, ¿no? Ok. Seguimos entonces. Hubo una movilización nueva e inmediata de los 7 espíritus mente adjuntores. Estábamos rebosantes de expectación. Éramos conscientes de que se acercaba el esperado momento. Sabíamos que nuestro largo esfuerzo por hacer evolucionar criaturas con voluntad en Urantia estaba a punto de hacerse realidad. Bien, para los portadores de vida, el logro máximo es que la vida que ellos siembran, o que ellos portan, en el caso de Urantia, ellos hicieron todo aquí en el planeta, fue una forma muy, muy propia de nuestro mundo, no fue traída, hecha. Este, eh, la cúspide de su trabajo es cuando logran que el ser humano pueda conectarse con los 7 espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Que acá se les llama los espíritus mente adjutores, por si acaso para que no se confundan con los términos. Bien, entramos a la última sección del documento. Mayra, le tocaría a Ketty, pero creo que está con el bebé. Renato, por No, favor. ya regresé, ya Ah, ya regresé. regresó. Ok, Ketty, por favor. El primer párrafo. Bien. 7. El reconocimiento como mundo habitado. No tuvimos que esperar mucho. El día siguiente, a la huida de los gemelos, se produjo al mediodía el destello inicial de prueba de las señales del circuito del universo en el foco receptor planetario de Urantia. Qué complejo, ¿no? Parece Hay complejo, un pero punto donde reciben las comunicaciones y parece que hay unos resplandores, no sé cómo interpretan ellos que está llegando un mensaje. inicial de prueba. Bueno, todos estábamos naturalmente sobre ascuas ante la inminencia del gran acontecimiento, pero al tratarse de un mundo que era puesto de experimentación con la vida, no teníamos la menor idea de cómo se nos informaría del reconocimiento de la vida inteligente en el planeta. Pronto salimos de dudas. Al tercer día de la fuga de los gemelos y antes de que partiera el cuerpo de los portadores de vida, llegó el arcángel de Nevadón encargado del establecimiento inicial de los circuitos planetarios. Ujú. Y lee el siguiente, por favor. Y la de... Aquel día trascendental para Urantia, nuestro pequeño grupo se reunió en torno al polo planetario de comunicación con el espacio
y recibió el primer mensaje de Salvington por el circuito de mente recién establecido en el planeta. Ese primer mensaje dictado por el jefe del cuerpo de los gemelos de los arcángeles decía: saludos a los portadores de vida que estáis en Urantia. Queremos transmitiros la gran alegría de Salvington, Edentia y Jerusalén cuando se registró en la sede de Nevadón la señal de la existencia de mente con dignidad de voluntad en Urantia. Perdón. Ha quedado constancia de la decisión deliberada de los gemelos de huir hacia el norte y apartar así a su prole de sus ancestros inferiores. Esta es la primera decisión de la mente, del tipo humano de mente, en Urantia, y establece automáticamente el circuito de comunicación por el que se está transmitiendo este mensaje inicial de reconocimiento. Ok, imagínense. Cómo está todo perfectamente supervisado, ¿no? Y todo se reconoce oficialmente. Gracias, Ketty. Renato, el siguiente, por favor. Una preguntita, o sea, ellos tenían en ese momento, podían recibir el mensaje del más allá. Así es, en un área del planeta en donde llega, parece la señal, ¿no? Se ponen en una especie de central receptora y, y ellos estaban en una incertidumbre, estaban en ascuas, como dicen ahí, porque no sabían si la evolución de lo que ellos habían diseñado y creado acá en el planeta experimental, ¿no? Reunía todas las condiciones para que fuera reconocido, ¿no? Pero afortunadamente la mente de estos gemelos, primeros humanos, pudo conectarse con los dos espíritus de adoración y sabiduría, ¿no? Lo que quedó confirmado por la decisión que tomaron en huir de la manada de primates inferiores a ellos, ¿no? Y fundar así la especie humana lejos de de estos parientes inferiores que ellos tenían. Y eso lo consiguen y viene este mensaje que prácticamente ratifica que ya se ha logrado que estos seres tengan una mente un tipo humano de mente, hayan podido alcanzar el tipo humano de mente y por lo tanto ya se va a declarar al planeta como planeta habitado. Miren qué interesante, ¿no? ¿A quién le tocaba? Leyó Ketty. Renato, por favor, toma los siguientes. Con el nuevo circuito llegaron luego los saludos de los altísimos de Edentia con instrucciones para los portadores de vida residentes que nos prohibían interferir en el patrón de vida que habíamos establecido. Recibimos instrucciones de no intervenir en los asuntos del progreso humano. No hay que deducir de aquí que los portadores de vida interfieran arbitraria y mecánicamente en el desarrollo natural de los planes evolutivos de un planeta, pues no lo hacemos. Pero hasta ese momento se nos había permitido manipular el entorno y proteger de una manera especial el plasma de vida. Y era esa supervisión extraordinaria, aunque completamente natural, la que debíamos de suspender. O sea, ya lo último que habían hecho ellos, que era inducir a estos gemelos a que huyeran al norte, no huyeran a otra parte, ¿no? Sino al norte, lo último que pudieron, que se les permitió hacer. Ya no podían ellos influir más y tenían que dejar que el ser humano progresara por sí mismo, ¿no? Bien, interesante también este párrafo. José Luis. En cuanto dejaron de hablar los Altísimos, empezó a llegar al planeta el hermoso mensaje de Lucifer, entonces soberano del sistema de Satania. Los portadores de vida oyeron las palabras de bienvenida de su propio jefe y recibieron su permiso para volver a Jerusalén. El mensaje de Lucifer contenía la aprobación oficial de la obra de los portadores de vida en Urantia y nos absolvía de toda crítica futura a cualquiera de nuestros esfuerzos por mejorar los patrones de vida de Nevadón tal como estaban establecidos en el sistema de Satán. Miren, en ese momento Lucifer ya era soberano del sistema.
Urantia es el planeta 606. La rebelión de Lucifer se dio cuando Satania tenía 619 mundos, ¿no? Imagínense cuántos mundos más se fueron poblando. Y la rebelión vino cuando ya habían pasado aquí 800.000 años, ¿verdad? Porque la humanidad como hombre primitivo evoluciona por 500.000 años hasta que llega el príncipe planetario, hace 500.000 años. O sea, todo empieza hace 1.000.000 de años, redondeando cifras. A los 500.000 años de que el planeta estaba siendo poblado por los descendientes de esta primera pareja de seres humanos, ¿no? Llega el príncipe y su séquito. En esa misma, por ese mismo tiempo, hace 500.000 años, se da la aparición de las 6 razas de color. ¿Mm? Y, y el príncipe trabaja en forma leal junto con Lucifer como soberano del sistema por unos 300.000 años. ¿No? Y estalla la rebelión y Lucifer y Caligastia, el príncipe planetario, se pliega a la rebelión. Eso sucede 300.000 años después de haber llegado. O sea, estamos hablando de los últimos 200.000 años. ¿Mm? Y ahí empieza a malograrse todo. Bueno, esto es como un repaso para ver estos hitos importantes, ¿no? Bien, entonces en esa época todavía Lucifer era leal y les manda pues la felicitación. Bien. Mario, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? Esos mensajes de Salvington, Edentia y Jerusalén marcaron formalmente el final de la supervisión multisecular del planeta por los portadores de vida. Llevábamos muchas edades de servicio, asistidos solos por los 7 espíritus mentes, adjutores y los controladores físicos maestros. Y cuando la voluntad, la capacidad de elegir, adorar y ascender apareció en las criaturas evolutivas del planeta, supimos que nuestro trabajo había terminado y nuestro grupo se preparó para partir. Al ser Urantia, un mundo de modificación de la vida, se nos autorizó a dejar en él a 2 portadores de vidas superiores con 12 asistentes. Yo fui elegido miembro de ese grupo y he estado desde entonces en Urantia. Gracias, Mario. Marlene, ¿nos lees el último párrafo, por favor? Hace exactamente 993.400 años, contados desde el año 1934 después de Cristo, Urantia fue reconocido formalmente como planeta del universo de Nevadón, habitado por humanos. La evolución biológica había alcanzado una vez más los niveles humanos de dignidad de voluntad. Había aparecido el hombre en el planeta 606 de Satán, patrocinado por un portador de vida de Nevadón, residente en Urantia, preparado por José Illescas. Gracias, Marlene. Muy bien, con esto terminamos este documento, que es muy épico. Ven ustedes todo lo que tuvo que suceder para que apareciera el ser humano. Y hasta el momento todo esto está corroborado por la ciencia, porque no hay ningún resto, ningún cráneo, ningún fósil encontrado que tenga las características humanas y tenga más de 1.000.000 de años. Todo lo que se ha encontrado tiene entre 250.000 y 350.000 años. Son los restos humanos más antiguos que se han encontrado. Todo eso está dentro del último 1.000.000 de años. O sea que ya son descendientes de muchas generaciones después de la primera pareja que acabamos de conocer, ¿no? En este documento. Ok, queridos amigos, muchas gracias a todos por su presencia, su participación en las lecturas. También agradecemos a los que nos ven por el canal de YouTube. Y será hasta el próximo miércoles en donde continuaremos con el documento 63 de la primera familia de seres humanos. También Muchas gracias. muy interesante. Bendiciones, bendiciones, buen fin de...
Gracias, Igualmente, Pepe. gracias. Gracias. Adiós. Adiós a Esfuerzo, todos, gracias, Pepe. amiguitos. Qué lindo verlos.